Hola jóvenes, vamos a estar hablando ahora de lanzamiento horizontal o lanzamiento de proyectiles. Un lanzamiento horizontal se puede ver en varios escenarios. Aquí he dibujado dos, donde uno representa una pelota que viene rodando de forma horizontal en la superficie de una mesa y luego al llegar al borde comienza a describir el movimiento que podemos ver aquí en este dibujo. El otro escenario puede ser en el caso de un avión que va volando en forma horizontal y suelta cualquier cuerpo. Él va a describir este movimiento. El movimiento horizontal va a tener dos dimensiones en estudio: un movimiento horizontal y un movimiento vertical. El movimiento horizontal es el movimiento que trae el cuerpo inicialmente, sea por ejemplo moviéndose una pelota sobre la superficie de una mesa, o sea el cuerpo que viene rodando o volando con un avión. Y el movimiento vertical es aquel movimiento que después de llegar al borde de la mesa comienza a descender, motivado o causado por la gravedad. El movimiento horizontal lo vamos a trabajar como un movimiento rectilíneo uniforme, debido a que nosotros vamos a despreciar las fuerzas de resistencia debidas al aire. El movimiento rectilíneo uniforme ya lo hemos estudiado y tenemos que la velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Y esta va a ser la fórmula que vamos a estar usando para la dimensión horizontal. Entonces, como tenemos dos dimensiones, la dimensión horizontal lo vamos a denotar con la letra X, en referencia al eje horizontal del plano cartesiano. Y el movimiento vertical lo vamos a estar designando con la letra Y. Entonces tendríamos que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X, quiere decir que es la velocidad en X. Y va a ser la misma velocidad inicial que trae el cuerpo. En todo momento la velocidad será la misma porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Tendríamos entonces que la velocidad en X es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. También podemos decir que este desplazamiento horizontal es igual a la velocidad en X por el tiempo. Como velocidad en X es igual a la velocidad inicial, vamos a decir que esto que le llamamos desplazamiento y que lo vamos a llamar de ahora en adelante el alcance será desde el punto inicial hasta el punto en que llegó al suelo en forma horizontal. Este alcance será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Esta es la única fórmula que necesitamos para hallar el movimiento horizontal. En el movimiento vertical vamos a estar usando las mismas fórmulas que hemos estado usando en los ejercicios de caída libre, porque es tal cual un movimiento vertical donde su velocidad inicial será cero. Pero estamos hablando no de la velocidad inicial del cuerpo como tal, sino la velocidad del cuerpo en el sentido vertical, en la dirección vertical hacia abajo. Entonces su velocidad inicial es cero y tendríamos las siguientes fórmulas. La velocidad en Y sería la velocidad final en Y, es igual, la velocidad inicial es cero, sería entonces igual a la gravedad por el tiempo. Luego tenemos que la velocidad en Y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. La altura en este caso lo voy a poner como Y, porque estamos trabajando en el eje Y para mantener una consistencia. Podemos despejar aquí velocidad en Y.
La velocidad en y sería en cualquier instante. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y por último tenemos que el desplazamiento vertical es igual a la gravedad por el tiempo a la 2 dividido entre 2. Si queremos calcular el tiempo que tarda en caer al suelo, que sería el tiempo de vuelo, despejamos de esta fórmula el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando. 2y dividido gravedad, está multiplicando, pasa a dividir. Y esta raíz que está aquí es el cuadrado que pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Ahí ya tendríamos la forma. Muy bien, si ustedes se fijan, en cada instante del desplazamiento o de la trayectoria hay dos componentes. La velocidad va a ir cambiando de dirección y va a ir en aumento. Y va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Al tener estas dos componentes, veamos. Tenemos aquí que esta es la velocidad. Y tenemos aquí la componente en X y la componente en Y. Para nosotros poder calcular la velocidad en ese instante o en cualquier instante, debemos hallar cada componente de la velocidad. Y eso lo hallamos mediante estas dos fórmulas. Aquí podemos hallar la componente en X de la velocidad y aquí podemos hallar la componente Y de la velocidad. Si ustedes se fijan, esto que tenemos aquí lo llevo al plano cartesiano y lo podemos identificar de una manera más fácil. Tenemos la velocidad del cuerpo y la descomponemos en su componente en X y en su componente en Y. Para realizar el cálculo de la rapidez, simplemente podemos usar el teorema de Pitágoras. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y a través del teorema de Pitágoras decimos que la magnitud de la velocidad o la rapidez del cuerpo es igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado a la 2 más la componente Y elevado a la 2. De esta misma forma también podemos calcular el desplazamiento total. El desplazamiento total es la distancia en línea recta que hay desde este punto hasta este punto. Esta distancia que hay de aquí a aquí es el desplazamiento total. Y eso lo podemos calcular igualmente a través del teorema de Pitágoras, sabiendo que aquí tenemos X es el alcance desde este punto hasta este punto, y conociendo también la altura, que sería desde este punto hasta este punto, tendríamos la altura o desplazamiento en Y. A través del teorema de Pitágoras podemos calcular este desplazamiento, que lo voy a llamar como R. La magnitud del desplazamiento será entonces igual a la raíz cuadrada del alcance elevado al cuadrado. El alcance lo calculamos mediante esta fórmula, más la altura elevado al cuadrado. Esa altura lo podemos calcular mediante esta otra fórmula. Y aquí tendríamos entonces el desplazamiento total de la partícula. Eso es todo por hoy, muchachos. Si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios. Por favor, compartan este video con sus compañeros, compártanlo en las redes sociales. Dale like. Nos estamos viendo. Suscríbete.